Buenas noches amigos, bienvenidos. Aquí estamos como cada sábado en Consensuando. Hoy tenemos con nosotros como invitado a Elpidio Báez, con él vamos a compartir el programa de hoy, ¿no? Elpidio Báez es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, además miembro del Congreso de la República, diputado por el Congreso, al Congreso de la República, también por el Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, Elpidio. Muchas gracias, Henry. Gracias por tenerme en tu programa. Elpidio, esta situación que está prevaleciendo en los partidos fruto de que no se ha podido llegar al consenso de los partidos para aprobar una ley que ya tiene más de 18 años debatiéndose en el Congreso, lo que implica que diferentes partidos que han pasado inclusive por la Presidencia de la República han tenido en sus manos la posibilidad de reconocer y de dar pie para que esta ley se apruebe, pero sin embargo sigue dando tumbos. Hay una interesante declaración de Ramón Peralta, que es el ministro administrativo de la Presidencia y una de las personas fuertes del presidente Danilo Medina, que ha propuesto la extensión del periodo legislativo para conocer y aprobar tanto la ley de partidos y organizaciones políticas como también la ley electoral, que yo creo que van de la mano uno con otro. Y sería interesante que pudieran aprobarse de manera conjunta y que podamos ya tener una ley de partido que organice, que regule las instituciones políticas, porque no hay duda de que las organizaciones han perdido la parte democrática para escoger a sus propios dirigentes y están perdiendo la capacidad para hacer unas elecciones internas que no provoquen ningún tipo de discusión. Prácticamente esta ley de partido vendría a resolver uno de esos problemas, además de muchos otros puntos interesantes que tiene, como la parte financiera de las organizaciones políticas, que es uno de los puntos más importantes. Pero esta ley de partido todavía está ahí, está esperando, ¿verdad? Acaba ahora el Partido Revolucionario Moderno de hacer un proceso electoral. Penosamente ha habido la información de que ha habido un consenso, no una parte democrática de escogencia, sino un consenso entre los dos liderazgos, tanto de Hipólito Mejía como Luis Abinader, para poner algunos de sus principales dirigentes en las funciones de presidente y vicepresidente. Siempre se habló de que era de manera democrática. Con una ley de partido este tipo de cosas no podría ser. Tendría que irse al voto universal y de alguna manera se establecería de manera más democrática la escogencia de estos dirigentes. ¿Qué va a pasar con la ley de partido? La gente está esperando con ansias ya y hasta desesperación esta aprobación. Siempre un partido acusa al otro de que no se aprueba por X o por Y, pero el punto es que no se aprueba. Y estamos dando tumbo los 18 años en esto. Mira, la sociedad dominicana está esperando que los líderes políticos se pongan de acuerdo para dar una ley de partidos políticos a la sociedad dominicana y para modificar la ley actual que regula el sistema electoral en la República Dominicana. El país hace años que está esperando ambas legislaciones. Todo esfuerzo que conduzca a la aprobación de estas dos leyes, yo lo favorezco. Como legislador he venido trabajando en esa dirección. Ahora bien, he escuchado al ministro administrativo de la Presidencia proponer que el Congreso prorrogue la legislatura con el objeto de estar en la disposición de empujar en la dirección de dar estas dos leyes al país, tomando en cuenta que el actual presidente de la Junta Central Electoral ha dicho que si no se aprueban ambas piezas, difícilmente puedan aplicarla en el torneo electoral previsto para celebrarse en el 2020.
dada esta observación, dada esta petición del actual presidente de la Junta Central Electoral y la idea, la sugerencia de José Ramón Peralta, yo entiendo que el momento es para que las cúpulas se reúnan, se pongan de acuerdo, porque en el Congreso ambas iniciativas no van a caminar si no reflejan la voluntad pactada de las élites políticas, de la cúpula política de nuestro país. Está bien, podemos prorrogar la actual legislatura, podemos hacerlo como cámaras legislativas, pero también es una facultad que puede ser ejercida por el Poder Ejecutivo. Pero, ¿para qué abrir legislatura si no hay un acuerdo, si no hay una concertación de las cúpulas dirigenciales de nuestro país? Por eso entiendo, Henry, que primero los líderes de los distintos partidos tienen que reunirse. Pero se han reunido varias veces. No. El punto es que no se llega a un acuerdo definitivo. Sí, pero en esta oportunidad ya una reunión de este nivel es para salir con un acuerdo. Ese es el tema. Por eso yo entiendo que si hay una cumbre de liderazgo nacional con el objeto de aprobar ambas iniciativas y de instruir a sus legisladores, evidentemente que se aprobará. Ahora, si no hay una reunión de las cúpulas, evidentemente que no se va a sentir en el Congreso que hay un mandato, que hay una voluntad expresa del gobierno y de la oposición de aprobar en el menor tiempo posible ambas piezas legislativas. La mayoría de los puntos de la ley de partidos y organizaciones políticas ya ha sido consensuada inclusive con las otras organizaciones. ¿Dónde que está, dónde que radica esta situación que hace tan difícil aprobar una ley que, reitero, ya tiene mayoría de edad en el Congreso de la República y que la gente está deseando? ¿Dónde que está el tranque? El PRM habla de que el que tiene el juego trancado para que no se apruebe esta ley es el Partido de la Liberación Dominicana. Específicamente acusan a Danilo y a Leonel de esto. Con esa acusación no ganamos nada, porque una ley de partidos y una ley electoral tienen que reflejar la voluntad colectiva de la comunidad política de nuestro país. Entonces, si tú quieres permanecer con el jueguito del culpable es el comité político del PLD, que los culpables son Leonel y Danilo, que los culpables son los congresistas, no ganamos nada. No se aprueba la ley. Y no se aprueba la ley y no avanzamos. ¿Qué es lo que se necesita para aprobarse la ley, además de la reunión? ¿Dónde que está el punto de tranque? Primero la concertación. Tiene que haber una concertación. Pero tienen 18 años concertando. Porque la cúpula del PLD no puede imponerle al sistema de partidos de la República Dominicana una ley que sea a la imagen y semejanza del PLD. No, eso no es democracia. ¿Y eso es lo que está pasando? Eso no es democrático, no tampoco. Por eso es que hay que avanzar con un acuerdo político donde todas las fuerzas se comprometan, las mayoritarias y las minoritarias, número uno. Número dos, un tema espinoso, la democracia interna. ¿Cómo celebrar procesos con padrón interno o con padrón abierto en un proceso obligatorio dirigido por la Junta Central Electoral? Ese es un tema espinoso y es un tema que mantiene la controversia y mantiene el conflicto al interior de los partidos políticos. Otro tema. Bueno, el PRM acaba de hacerlo cerrado. También es espinoso. Sí.
el tema del financiamiento privado, con topes incluidos para recibir financiamiento privado y para gastos de campaña. Esos son los temas más importantes que mantienen empantanadas ambas leyes. En relación con el PRM y el pacto que acaban de hacer, tú sabes que el actual presidente del PRM está afectado por un proceso judicial que tiene que ver con el caso Odebrecht. Andrés Bautista. Andrés Bautista. Presidente del PRM. Andrés Bautista y otros dirigentes del PRM. Entonces, lo que han hecho Luis Abinader e Hipólito Mejía, en lugar de renovarle el apoyo tanto a Andrés Bautista como a Chu Vázquez, secretario general, lo que han hecho es buscarse dos personas que respondan a los intereses de uno y de otro, y entonces promoverlo para esta posición, dejando de lado a los aspirantes normales que creen en el voto de la base del partido, que creen en la democracia interna, pero allí se ha impuesto nada más y nada menos que la transacción de dos personas que controlan el partido, que son los líderes del PRM, Luis Abinader, que propuso a Paliza, al senador Paliza, Hipólito Mejía, que propuso a su hija Carolina para dirigir el Partido Revolucionario Moderno. De modo que lo que acaba de acontecer en el PRM no es una expresión democrática, sino una expresión dedocrática, donde ellos se van a repartir los puestos y no habrá libertad de elección. Entonces, ¿y cuál papel juega entonces la...? No habrá libertad de elección, sino que allí se van a imponer los grupos que se articulan alrededor de Luis Abinader y de Hipólito Mejía para todas las posiciones, no solo para la presidencia y para la Secretaría General, sino para toda la estructura a nivel nacional. De modo que hablar de democracia en el PRM, digamos, es una palabra que ofende la inteligencia de las personas. Pero eso regularmente sucede en todos los partidos prácticamente del sistema nuestro, ¿no? Porque lo mismo ocurre en el Partido de la Liberación Dominicana, se hacen mediante acuerdos, las posiciones se deciden mediante acuerdos. Entonces, estamos hablando de que tanto en uno como en otro tampoco existe la democracia. En el PLD no se practica el acuerdo cuando hay procesos internos para los cargos ¿Cuánto hace que distintos niveles? ¿Cuánto hace que no se hacen elecciones internas para escoger a los miembros de la dirección de ese partido? Entiéndase, presidente, el PLD, secretario. En el 2001. A raíz del 8º Congreso Honores Botello, sí, el PLD amplió el comité político con un proceso electoral, amplió el comité central mediante un proceso de elección nacional, y el PLD tiene pendiente pero todos sabemos de elegir cómo se escogieron los presidentes de comités intermedios. Ese es un proceso que está pendiente y el PLD lo va a realizar. Y cuando lo hace, se guía de la democracia interna, no de los pactos de las cúpulas ni de los líderes políticos. Se deja correr a todos los aspirantes para las distintas posiciones en el PLD. Como se corrió para los miembros nuevos del comité central. Sí, los compañeros que el que tenía más dinero era el que podía ganar. Porque hubo un derroche de recursos para poder ganar. De todos modos. Entonces eso no es democracia tampoco. El número de miembros del comité central que fue elegido, los aspirantes se presentaron libremente
y compitieron libremente. Y el número de miembros del Comité Central que fueron elegidos fue por el voto universal, no por el voto de 2 dirigentes ni 3 dirigentes de la cúpula. Corrieron libremente y fueron elegidos. No, pero en el PRM también votaron libremente, votaron, o sea, no lo pusieron, sino que votaron, pero votaron por uno o votaron por el otro. Porque lo que pasa es que en los partidos políticos, el que tiene el más poder, pues influye para que sus militantes lo puedan hacer. Eso no es democracia. La actual dirección del PRM fue fruto de un pacto, porque el PRM es un partido nuevo en el sistema político dominicano. Ahora que se presta a elegir su dirección y a elegir los cargos a todos los niveles, entonces se está haciendo por pactos y acuerdos, no por elecciones democráticas, libérrimas y participativas. Son temas totalmente diferentes. A los miembros de ese partido se les dijo que iban a votar y que iban a elegir. ¿Y votaron? No votaron. Se inscribieron los candidatos en función de los pactos, tanto de Hipólito como de Luis Abinader. Sí, pero es el 26 que se van a elegir mediante la votación. Pero lo que hay simplemente son candidatos que se entienden que uno es apoyado, como tú muy bien dices, por Hipólito Mejía y otro será apoyado por Luis Abinader. Pero son acuerdos que se hacen y que lo hacen todos los partidos políticos para favorecer a los que son su militancia, porque hay, como tú muy bien dices, una repartición de poder de una manera, en el PLD lo hacen de otra, pero no es democrático. Porque el PLD desde 2001 no escoge a su presidente ni su secretario general. Si Luis siempre Abinader... hay, siempre hay una posposición por un asunto de no entrar en una elección interna cuando hay próximo una campaña electoral, porque se aducía que eran 2 años, acuérdate que eran 2 años, los procesos electorales eran cada 2 años, entonces no daba tiempo, supuestamente, a iniciar todo un proceso de elección interna democrática para escoger tanto a los miembros del Comité Central como al secretario general, al presidente del partido, y se ha ido posponiendo desde el año 2001. Entonces, igual que los miembros de los intermedios provinciales, municipales, etcétera. Es decir, no ha habido, y eso ha anquilosado, ha estancado esa falta de democracia, esa falta de participación para que la gente se pueda expresar, de alguna manera le ha hecho daño al PLD. Déjame hacerte la siguiente precisión. Sí. Del 2001 a esta fecha, el PLD ha ampliado 3 veces el Comité Central. Sí, pero eso no es democrático. Y 2 veces el Comité Político. ¿Cuánto ha elegido el Comité Secretario General? Los que han pasado a integrar el Comité Central y el Comité Político ha sido en procesos democráticos, abiertos, donde ha participado la base del partido. No por el dedo impositor. ¿Quién escogió al presidente? ¿Cómo se escogió al presidente del PLD y al secretario general? Por votos universales. En el 2001. Por voto universal. Pero en el 2001 se ha ido posponiendo por un asunto de interés partidario. No, Reinaldo fue sometido de nuevo a otro proceso electoral. Pero no ha habido elecciones para escoger. Pero tanto el no ha habido. La última competencia que hubo por la secretaria general en el PLD fue entre José Tomás Pérez, que era en ese momento el secretario general, y Reinaldo Pared, que le ganó la secretaría general con el apoyo de Danilo Medina. Reinaldo fue sometido nuevamente como secretario general. ¿En qué año? Y Leonel Fernández también. ¿En qué año? Tanto Leonel Fernández, luego cuando hicimos el Congreso... 2001. Luego fueron sometidos de nuevo. No hubo elecciones internas para eso. Sí, fue sometido de nuevo. Tanto Leonel Fernández, presidente del partido, como Reinaldo son la expresión de la voluntad colectiva del partido. ¿De qué año? Bueno, ellos han sido ratificados, fueron elegidos. ¿Ratificados por el comité político? No. El comité central, no ha habido una votación. Los estatutos mandan a que sean elegidos con el voto universal, pero es que y los dos
Oye lo que te estoy diciendo, Henry, y tú lo puedes comprobar. Tanto Leonel Fernández, presidente del partido, como Reinaldo Pared Pérez han sido elegidos y ratificados en esas posiciones por el voto universal del partido. ¿Cuándo fue esa elección de esa? Dime cuándo fue, porque el PLD tiene como 11 años que no hace una elección interna para escoger al presidente y al vicepresidente. Sí, la ha hecho. ¿Pero qué año? Te voy a buscar la fecha. En el Congreso, en el 7º Congreso, Rafael Caseacta, que fue el anterior al de Norge Botello. Ajá. Una cosa es ratificado y otra cosa es que gane un proceso electoral interno con competencia interna. No, espera que a ti te ratifiquen con el voto universal. Sí, pero en una competencia interna. En competencia, porque lo que yo tengo entendido y lo que yo he visto es que esas altas instancias del PLD han sido ratificadas, pero no mediante un proceso electoral, sino inclusive aumentando la matrícula del Comité Central. Te corrijo. Porque los procesos electorales por venir no le permitían, y eso podemos buscar la información con mucho gusto, y esa es la realidad, lo que ha pasado. Por eso, desde esa época hasta acá, estamos hablando de cerca de más de 15 años, tienen la misma estructura partidaria, tanto del comité, del presidente como el secretario general, como los miembros de los comités municipales. No, Henry, te corrijo. Antes de proceder a la ampliación de la estructura partidaria, tiene que ser aprobado por un Congreso y luego se procede al aumento de la matrícula de miembros del comité político o del comité central. Segundo, tanto Leonel Fernández como Reinaldo Pared Pérez, para ser escogidos como secretario general y como presidente del partido, tiene que votar toda la organización. No es suficiente con que el comité político vote, ni que vote el comité central, sino todo el partido. Y así ha venido ocurriendo, Henry. Te hago esa precisión. Bien, vamos a hacer una pausa, vamos a buscar bien la información. Vamos a hacer una pausa y seguimos con nuestro buen amigo Elpidio Valls. No se vaya. Bien, vamos a seguir con el tema, porque yo sigo creyendo que una cosa es legitimidad para establecer un dirigente en una posición y otra cosa es elegido democráticamente. En el PRM, por ejemplo, se va a establecer un proceso para legitimar a los candidatos que ya todo el mundo sabe quiénes van a ganar. Entonces eso es lo que yo digo que no es democracia. Pero bien, el punto ahora, el año 2018, es un año estratégico para lo que va a ser el futuro del Partido de la Liberación Dominicana. Tú como dirigente de esa organización política entiendes, ¿verdad?, que el 2018 tienen que definirse algunas cosas. Por ejemplo, precisamente los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, porque el PLD, aunque los números en este momento le son muy favorables, hay un proceso de unificación de la oposición que de unificarse, como todo apunta, porque hay mucho interés en esto, fuera de los propios partidos, de que se unifiquen, podría el PLD entrar en una situación de dificultad, dado el caso de que no está definido si va a ser el presidente Danilo Medina el candidato, si podría ser, si podría renovarse la Constitución de la República, modificarla, y entonces qué pasaría con la otra parte del PLD, porque si el PLD definitivamente no va monolíticamente unificado a un proceso electoral, podría ser desplazado del poder. Mira, el año 2018 es, digamos, la antesala del proceso electoral del año 2020. ¿Por qué la antesala? Porque los proyectos presidenciales se definen este año. Yo entiendo, fíjate cómo el PRM está trabajando en su proceso interno. En el Partido de la Liberación Dominicana los proyectos presidenciales ya se están moviendo, hay mayor activismo, hay mayor movilización, los cabezas de los equipos ya están activando a nivel nacional
Y esto le da mucha vida al partido. Los que están a favor de la reelección del presidente Danilo Medina estamos también trabajando, estamos activos en la estructura partidaria. Los que prefieren que no haya reelección en el PLD también están activos, armando sus proyectos, definiendo y demás. De modo que este año 2018, los partidos políticos entran a la arena y se activan. Todo este tiempo muerto que viene después de cada proceso electoral ya queda a un lado. Ahora vamos a la parte de elección de candidatos, de preparación del partido, de ir definiendo quiénes van a representar a los partidos en la boleta, y esto ocurre a nivel nacional. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, el PLD es un partido fuerte. La oposición en República Dominicana no es fuerte. En este momento. En este momento. Pero el PLD está llamado a seguir fortaleciéndose, porque lo que alimenta la fortaleza del PLD es el éxito de la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina. Una buena gestión de gobierno fortalece al PLD. Una mala gestión de gobierno debilita al PLD. Un PLD fuerte es garantía de triunfo electoral en el 2020. Un PLD débil y fraccionado es una garantía de derrota de cara al 2020. Ahora bien, los dirigentes del partido, dado el tiempo de ejercicio del poder político, entendemos que hay que conservar y trabajar para la unidad del partido, porque la unidad es la garantía de la continuación del PLD en la dirección del Estado. Estos 20 años de ejercicio de gobierno le han servido mucho al PLD. Nuestro partido, nuestros dirigentes, hemos acumulado una gran experiencia política y sabemos cómo ganar el poder, cómo servir a nuestra nación desde el poder y cómo mantenernos en el poder. Este año 2018 es un año clave, crucial, para nosotros preparar la organización con el objetivo de permanecer en la dirección del Estado. Mira, tú sabes que nuestro país es un país muy sui generis. A pesar de que es cierto, de alguna manera, lo que tú planteas en el sentido de que el PLD en este momento es el partido de gobierno, es el partido más fuerte, ganó con un 62% apenas un año y medio, y mantiene de alguna manera una posición fuerte, aunque los vientos que están soplando al interno de esa organización política han hecho que sobre todo la parte del liderazgo haya descendido de manera muy significativa. Pero hay un punto que yo creo que es importante que lo tomen en cuenta, y es que aunque el partido pueda ser fuerte, en un país como el nuestro, la figura que vaya a encabezar la boleta es primordial. O sea, un partido puede ser fuerte, pero si no tiene una figura que encabece la boleta, que pueda ser de las simpatías, eso puede traerle graves problemas a la posibilidad de éxito electoral. Y vemos el caso, por ejemplo, de cuando salió Lula da Silva de la presidencia de Brasil, que rondaba el 79-80% de popularidad. El partido estaba fuerte, el Partido de los Trabajadores en ese momento estaba por las nubes. Sin embargo, Dilma Rousseff, que ahora está cuestionada y está fuera del poder, inclusive fue echada del poder,
en ese momento, una figura emblemática que viene de la guerrilla, es decir, con todo un historial político, pero no tenía el carisma, la figura de un, por ejemplo, Lula da Silva. Cuando Lula da Silva se integró a la campaña de Dilma Rousseff, apenas pudo lograr que no fuera derrotada y se fuera a una segunda vuelta, no pudo ganar en una primera vuelta. Lo que quiere decir que el hecho en este momento de que el PLD pueda presentar un buen gobierno, que de hecho es así, Danilo Medina ha hecho una gestión gubernamental extraordinaria y los proyectos del PLD en sentido general han sido buenos, pero hay otros elementos que inciden. Yo te hacía la historia fuera de cámara de lo que pasó en un pueblo del interior, donde en el año 2000 el PLD se desbordó haciendo calles, carreteras que eran requeridas por más de 30 años. Sin embargo, cuando se presentó el proceso electoral de 2000, ahí fue donde perdió con más votos, con más diferencia de votos. Es decir, es complicada la parte de la política y por eso tiene que haber primero una unidad monolítica de la organización para trabajar en función de ese candidato. Si una parte del partido no apoya a ese candidato, con una oposición que viene creciendo, que se viene organizando y que va entendiendo que la única forma de desplazar al PLD del poder es mediante la unidad, porque tienen candidatos potales, son candidatos jóvenes, el caso de Luis Abinader, que es un candidato que no tiene mucho rechazo, tendrá sus debilidades como todos los candidatos, pero es un elemento también que aglutina a una parte de la frustración del país con el Partido de la Liberación Dominicana, porque sus expectativas quizás fueron desbordadas y no se ha cumplido, además de los escándalos de corrupción y de esto que también ha afectado seriamente. Si no ha sido más afectado, ha sido por la figura del presidente Danilo Medina, que se ha impuesto por encima de todo eso y por la buena gestión que ha hecho. Pero para la escogencia de un candidato presidencial, por eso la teoría de que con cualquiera se gana, ni la oposición gana con cualquiera, ni el PLD gana con cualquiera. Es decir, aunque el PLD sea fuerte, ¿no le parece a usted que la parte de la figura presidencial o candidato presidencial juega un papel fundamental para eso? Totalmente de acuerdo contigo. Tú debes recordar, Henry, que la política se hace de manera científica, que en la campaña electoral no hay mucho que inventar, porque la campaña electoral se rigen por herramientas modernas de medición y de marketing político. Antes de un partido ir a un proceso electoral, hace varias encuestas. Es más, los propios aspirantes por lo menos deben hacer encuestas cada 2 o 3 meses para ir midiendo su posicionamiento. Cuando la dirección de un partido se sienta a discutir su participación en unas elecciones, ya sean nacionales, provinciales, regionales, ese partido primero busca las encuestas y se sienta a discutir para escoger a la persona que tenga el mejor perfil para ganar cada posición. Es decir, aquí los partidos, como en todo el mundo, ya de antemano saben quiénes tienen el potencial para ganar el poder o para retener el poder. Mucha gente se tira de candidato siguiendo su corazonada o porque alguien le dio 3 aplausos o porque alguien en público lo saludó y le dijo expresiones bonitas o porque una madre le dijo a su hijo que puede ser candidato, porque el muchacho es elegante o porque es popular en su zona. Pero esa no es la política.
para tú lanzar un proyecto político, debe primero estudiar el mercado electoral. Para tú lanzar un candidato presidencial de un partido, tú tienes que estudiar el mercado electoral y saber si ese candidato garantiza el triunfo del partido o garantiza la continuidad del partido en el ejercicio del poder. Una cosa es ser líder de un partido y otra cosa es ser candidato con posibilidad de triunfar en unas elecciones. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que la figura del candidato es clave para ganar unas elecciones. Por vía de consecuencia, los partidos modernamente no pueden aventurarse a ver qué pasa en unas elecciones. ¿Cuántos dirigentes de un partido aspiran a ser candidato? La mayoría. Una cosa es mi aspiración personal y otra cosa es lo que la gente piensa del partido y piensa del candidato. Por eso te digo, Henry, que con todas las herramientas modernas que hay de medición, estudio de mercado, asesores políticos, asesores electorales, asesores de imágenes, expertos en estas materias, cuando se va a tomar una decisión tan importante en la vida de una organización como es elegir sus candidatos para participar en unas elecciones, primero se estudia el mercado electoral. Y ya tú sabes si va a escoger un candidato para perder, y ya tú sabes si va a escoger un candidato para ganar. Porque pero al final de cuentas, sí, las encuestas te lo dicen. Te lo dicen. Sí, pero acuérdate que las encuestas se han equivocado también mucho. En América Latina ha pasado, en la región, gente que no tenía pocas posibilidades según las encuestas, han logrado alzarse con la presidencia de la República. Es decir, y en Europa también. Lo que quiere decir que es complicado. El asunto no es tan sencillo, no es porque una encuesta a veces lo pueda dar. Hay un sentimiento que se apodera a veces de la población que puede llegar a cambiar las cosas. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con los minutos finales ya del programa Consensuando, que estamos hoy con Elpidio Báez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y miembro del Congreso de la República. Bueno, Elpidio, en los últimos minutos que nos quedan, varios temas hemos tratado, fundamentalmente la democracia interna de los partidos políticos, la parte que tiene que ver con la aprobación de la ley de partidos y organizaciones políticas y la ley electoral, la modificación de la ley electoral, y además esta última parte de lo que significa el año 2018 para las organizaciones políticas, que como tú bien dices, ya están trabajando en la parte política de su liderazgo. Bueno, el PRM ya hizo su padrón electoral desde finales del año pasado, hizo sus elecciones cerradas, va a hacer sus elecciones cerradas, y ya se apresta a escoger la dirigencia, porque la dirigencia que tiene actualmente el PRM es una dirigencia que fue ocasional, fue de manera, como tú muy bien planteabas, un partido nuevo, pues cogió hasta de manera arbitraria, si se quiere, lo que eran los dirigentes que iban a ocupar esas posiciones. Ahora, el 2018 plantea qué va a pasar, ya empieza la lucha política de los partidos, el PLD tiene que empezar a moverse, a definir con claridad lo que va a pasar a lo interno, que es fundamental para lo que podría ser al final el éxito o no del Partido de la Liberación Dominicana.
con el candidato que escoja esa organización política. Si no reúne la unidad y el empuje que se necesita y el apoyo, ya sea al presidente que pueda ser como candidatos en caso de que se modifique la Constitución, o del presidente hacia aquel que pueda resultar el candidato ganador, entiéndase un Leonel Fernández, porque estamos hablando de dos líderes, pues entonces si no hay un acuerdo entre esas dos partes fundamentales, el PLD podría tener problemas. Sí, justamente siempre se dan situaciones de cara a unas elecciones. Ahora quiero hacerte la siguiente observación. Es muy difícil ver a una oposición unificada compitiendo en contra del candidato del gobierno. Eso es muy difícil. En este país la oposición siempre está fraccionada. Pero además, el candidato del gobierno no solo recibe el apoyo de la principal organización política que es el PLD, sino de una coalición de partidos. El PLD tiene un frente de partidos que le ha servido de mucho, le ha dado mucho soporte y le ha dado mucho apoyo. Son más los partidos que se articulan alrededor de un proyecto presidencial encabezado por el partido oficial que los partidos que se unifican para hacerle oposición a ese candidato. Por vía de consecuencia, yo lo que creo es que el PLD, en lugar de perder partidos aliados, mirando a las elecciones del 2020, el PLD lo que hará es aumentar el número de partidos. Te reitero, el PLD es un partido con experiencia en el ejercicio del poder, es un partido que ha dado demostraciones de estabilidad. Los gobiernos del PLD han ayudado grandemente al crecimiento de la República Dominicana y evidentemente lo que el PLD le propone a la sociedad dominicana es continuar creciendo en la economía con estabilidad y con grandes realizaciones de obras que necesita la nación. Ya el presidente Danilo Medina dijo que este año 2018 se harán inversiones importantes en educación, entrarán en funcionamiento las plantas a carbón, que es una de las obras más importantes del gobierno del PLD. Continuará el desarrollo de la República Digital, dándole una computadora a cada estudiante de la escuela pública con el objeto de meter la educación al siglo XXI, al desarrollo, a la educación de calidad. Y el proyecto de desarrollo de nación que tiene el PLD es un proyecto real y es un proyecto que genera esperanza en la sociedad dominicana. Y con esa esperanza, el PLD tiene el potencial para continuar ganando elecciones. Pido muchas gracias por venir al programa, muy amable de tu parte dedicarnos este tiempo. Nosotros nos despedimos de los amigos televidentes hasta el próximo programa, así que gracias por acompañarnos y hasta una nueva ocasión.